Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta cada uno de sus hogares. Esperamos que estén bien, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les conforte en todo momento en el nombre de Jesús y les dé la fortaleza que necesitan. Vamos a hacer una oración y así empezamos con nuestra enseñanza. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote por la bendición que nos da, Señor, de llegar hasta a través de estos medios hasta cada uno de los hogares de cada uno de nuestros amados hermanos, Señor, que sea tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, que los ayudes, mi Señor, nos ayudes a que nuestro oído se abra, nuestro corazón se abra, Señor, y que podamos recibir tu palabra, Señor, y la pongamos por obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos, mi Señor. Amén. Pues Dios les bendiga nuevamente, mis hermanos. Estamos con el mismo tema, entendiendo la vida cristiana, y estamos hablando de lo que es la parte número 3 de nuestra enseñanza, que es permaneciendo en Cristo. Y hemos empezado, después de haber visto lo que la Biblia hablaba, y no cualquier parte de la Biblia, sino mismo Jesucristo nos hablaba a través de Juan el capítulo 15, mis hermanos, donde habla que Él es la vid verdadera y nosotros las ramas. Estamos tratando de enseñar, mis hermanos, Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y es nuestro modelo para que nosotros tengamos una permanencia continua. Dijo Jesucristo, el que cree en mí, dice, y yo en Él, dice, así, mis hermanos, si creemos como Él, que estamos en Él, y Él en nosotros, vamos a tener mucha vida y vida en abundancia. Y luego, mis hermanos, dice que vamos a dar mucho fruto, y hace algo claro, fruto permanente. No ahora somos, mañana no somos, no, vamos a permanecer, una permanencia continua. Entonces, estamos hablando de esto, ya vimos que entre lo que vamos a estar mirando, mis hermanos, si Jesucristo es el Hijo de Dios, es nuestro modelo para tener una permanencia continua. Entonces tenemos que entender que el Hijo de Dios es el retoño o el renuevo, que es lo que ya vimos las veces pasadas. Y también vimos, al igual, el Hijo no hacía nada, el Hijo de Dios nada por su propia cuenta, sino que siempre estaba disponible para ser usado por el Padre. Y la parte que nos toca este día, mis hermanos, es la parte número 3, que dice: el Hijo es la manifestación visible del Dios invisible. El Hijo es la manifestación visible del Hijo, del Dios invisible, perdón. Cuando usted o los discípulos, vamos a decir que ellos estuvieron con Él, al ellos tratar con Jesús, mis hermanos, ellos estaban mirando al Padre, porque es lo que Jesucristo habla. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, mis hermanos, quién era Jesucristo, qué hizo Jesucristo, cómo habló, cómo trató, y la semana pasada nos decía que Él no habló de su cuenta, sino que Él hablaba lo que el Padre le mandó a hablar, y dice, le dio la orden qué hablar y cómo hablarlo. Entonces, eso nos enseña a nosotros, mis hermanos, nos lleva a nosotros que podemos tenerlo como modelo, porque según lo que la Biblia dice, que creemos que es la palabra de Dios, dice, así como la Biblia dice, lo creemos. Entonces nosotros tenemos que entender que Jesucristo fue la manifestación, mis hermanos, visible para la gente del Dios invisible que tenemos. Amén. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el Hijo vino a manifestarse, mis hermanos, personalmente. Se personificó para que nosotros pudiéramos entender quién era Él. Y vamos al libro de Juan, mis hermanos, que Él vio y oyó y escribió, ¿verdad? Dice su palabra, que es de lo que Él fue testigo, mis hermanos. Y la palabra a nosotros nos dice que Juan 1:14 dice, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí está testificando Juan. Juan, que fue un discípulo de Jesús, mis hermanos, está diciendo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y lo hace entre paréntesis, mis hermanos, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre.
Dice, lleno de gracia y de verdad. Mire esta otra versión, mis hermanos, lo que dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está Juan, mis hermanos, certificando lo que él oyó, lo que a él se le dijo, y esto es maravilloso porque Jesucristo viene hablándonos de lo que el Padre le mandó a hablar, de lo que el Padre le dijo que hiciera. Ahora Jesucristo le enseña a los apóstoles, a discípulos, luego los hace apóstoles, les enseña, mis hermanos, cómo lo que debían de hablar, lo que debían de enseñar por aquello que oyeron y por aquello que vieron. Ahora Juan nos está enseñando lo que aprendió de Jesucristo, nos está hablando. Entonces nos dice que el verbo, y está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, mis hermanos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, dice, como el unigénito. Él fue ejemplo, fue un modelo para ellos seguir. Y si usted ve la Biblia, usted lee la Biblia, usted se da cuenta cómo sus discípulos, cómo sus apóstoles, hermanos, cómo hicieron cuando ellos entendieron, comprendieron quién era Jesús. Verdaderamente cuando dijo, va a llegar el momento que allá cuando me entreguen, cuando ustedes van a darse cuenta de quién yo era. Entonces se dieron cuenta, mis hermanos, y ahora estamos oyendo a Juan testificar, Juan diciéndonos cómo aquel, mis hermanos, Hijo de Dios se hizo, se manifestó, se hizo visible para nosotros, mis hermanos, trayendo todo aquello del Dios que nosotros no podemos ver. Entonces dice Juan 10:37 al 38, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creen. 38, pero aunque no me crean a mí, si las hago, crean a mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Mis hermanos, nosotros no tenemos tan solo una cita bíblica o dos citas bíblicas de cuando habla el Señor, mis hermanos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque creemos así, es por lo que la Biblia dice, y la Biblia es lo que enseña, mis hermanos. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, dice. Y él hacía las obras de su Padre. Cuando empezó a hacer la revolución, cuando empezó a ver el movimiento, mis hermanos, aquellos lo salieron, que no es el hijo del carpintero. Ellos no sabían, mis hermanos, ni qué en realidad, o sea, estaban rebajando así porque no le querían creer. Simple y sencillamente no querían menos al hijo del carpintero. Pero ellos nunca pudieron entender, hermano, a qué era lo que Dios estaba haciendo, cómo vino a nacer, cómo. Y la Biblia nos habla de todo esto. Dice, porque aún, pero aún dice, no me crean a mí si las hago. Dice, crean a mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí. Está haciéndose, Él era... Mis hermanos, la manifestación visible del Dios que nosotros servimos, del Dios invisible, vino a manifestarse, mi hermano, vino a tomar forma de carne, de hombre, para que nosotros, mis hermanos, pudiéramos entender que todo lo que Él se le había mandado a hacer, Él lo hizo, mis hermanos, y así pudiésemos nosotros conocer a Dios. Es lo que Él está diciéndonos, mis hermanos, en estos versículos. Si nos vamos a Juan, el capítulo 12, 44 al 45, dice, el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, dice, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Está hablando, mis hermanos, si a él se le aceptaba, como le decía a los discípulos, le decía a toda aquella multitud que le hablaba, cuando ustedes me ven a mí, están viendo al Padre. O sea, yo soy la manifestación. El Hijo de Dios, Él fue la manifestación, mis hermanos, visible de Dios, invisible, al cual nosotros creemos. Él vino a hacerse carne, como dice esta versión, y se hizo hombre. El verbo se hizo hombre. ¿Para qué? Para que habitara, para que nos enseñara, mis hermanos, que a través de las obras que Él hiciera, mis hermanos, nosotros pudiésemos creer en Dios. Es lo que nos está diciendo, que podamos creer, mis hermanos, al que lo envió. Y el que lo envió, mis hermanos, dice, cuando me vean a mí, van a ver al Dios invisible. Lo que yo hago, yo lo hago
digo porque Él me manda a decirles, porque Él me ha puesto, Él ha hecho todo esto en mi vida para que ustedes puedan creer. Que esto es hermoso, mis hermanos, si nosotros podemos mirar cómo se mueve el poder de Dios. Si usted seguimos viendo el libro de Juan, mis hermanos, es hermoso, es maravilloso, podemos aprender tantas cosas. Por supuesto, esto es para que la iglesia entienda, la iglesia del Señor. La palabra a nosotros nos dice dice el Señor, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Entonces, cuando nosotros no leemos, cuando nosotros escudriñamos, leemos escudriñando las escrituras, no leemos para que los demás sepan que yo sé Biblia, no leemos nada más por mantener palabras en nuestra cabeza, mis hermanos, en nuestra memoria, no leemos escudriñando para sacar los beneficios que hay para todos aquellos, los hijos de Dios, mis hermanos, que a través de todo lo que Jesucristo hizo, nosotros podamos entender que Él fue la manifestación de Dios, mi hermano, en carne, mis hermanos, pudo los discípulos, mucha gente, y nosotros no lo hemos visto, pero lo que se nos ha contado, mis hermanos, nosotros podemos creer porque se ha manifestado a nosotros de muchas maneras y nosotros hemos visto su poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él es maravilloso. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nos enseña? Dice, cuando alguien a mí me ve, dice, está viendo al Padre. Nos conformamos. ¿Por qué? Porque Él es el todo. Él es maravilloso. Él es poderoso, mis hermanos, para ayudarnos. Miren lo que dice Juan, el capítulo 14, el versículo 9 al 11, nos dice de esta manera. Jesús está hablándole, mis hermanos, dice a Felipe, cuando él dijo que muéstrame al Padre, muéstranos al Padre. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme? Le dice a Felipe, muéstranos al Padre, porque Felipe, mis hermanos, el discípulo le dice, muéstranos al Padre, como para creerte, ¿verdad? Mire qué es lo que le dice el Señor, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Le dice Jesús a Felipe, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, las palabras, dice que yo les comunico, no las hablo como cosa mía. Dice, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre. Está haciéndole la pregunta o el reclamo a Felipe porque le dice, muéstranos el Padre para creer. Cuando ya Jesucristo, hermano, había tocado el corazón de ellos, cuando Jesucristo había hecho obras, había hecho milagros, había hecho sanidades, hermanos, en la tierra, y Él todavía estaba diciéndole, muéstranos. Claro que tenían su proceso para poder creer en el Señor, iban a verle, mis hermanos, iban a conocerlo, y iba a llegar el momento que se iban a dar cuenta, así como Jesucristo les dijo, que se iban a dar cuenta que lo que él estaba hablando les venía del Padre, no de Jesús. Se iban a dar cuenta, mis hermanos. Estos hombres hicieron unas tremendas campañas, mis hermanos, y el Señor se glorificó en ellos. Dice su palabra, dice, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre, dice, está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. O sea, estoy haciendo obras delante de ustedes y ustedes no están creyendo que yo estoy ahí para que puedan creer en el Padre. Y eso es tremendo, mis hermanos, lo que nosotros podemos aprender. Él hacía obras, mis hermanos, para que ellos creyeran. O sea, todo, el resucitar muertos, mis hermanos, el levantar, mis hermanos, aquellos paralíticos, aquellos cojos, mancos, aquella mujer encorvada, el hacer todo esto, el Señor, eran milagros, eran sanidades tremendas que Él estaba haciendo, mis hermanos. Aquella mujer, mi hermano, la mano seca, es tantas cosas que nosotros podemos decir, qué tremendo, nadie podía hacerlos. A mí me llama mucho la atención y siempre me gusta mucho la historia de la palabra cuando nos habla de aquel ciego de nacimiento.
Jesucristo pasa por donde Él pasaba, siempre hacía una revolución, mis hermanos, porque Él era, mis hermanos, la manifestación del Dios invisible. Él vino a manifestarse a través de Jesucristo. Y antes la gente, hermano, para poder entender, decía que el que estaba ciego, el que tenía esto, era por pecado, ¿verdad? Así lo juzgaba la gente. Entonces, llega Jesucristo a este hombre, ¿verdad? Y le dice que sea sano, y bueno, todo lo que lo manda a hacer, y él es sano, mis hermanos, pero él no supo quién lo había sanado. Él no puede decir, ese fue el que me sanó. No pudo decir nada, de estar ciego de nacimiento. Y me llama mucho la atención porque es glorioso, ¿verdad? Los religiosos, los sacerdotes, sumos sacerdotes, y allá, que decían que conocían a Dios, hermano, y esto es lo maravilloso de lo que me puedo gozar. Van con él y le dicen lo reconocían que era el ciego, mis hermanos, porque pues había estado pidiendo ahí ayuda, ¿verdad? Lo reconocían y le llaman a los padres que si ese era el hijo y ese era el que estaba ciego, pues muchos sabían que era él y que ahora veía. Pero él siempre que ya era adulto, ¿verdad? Los padres mismos le dijeron, pues pregúntenle a él ya tiene edad para contestar. Y les dice que quién lo sanó, dice, pues a uno que me dijo que fuera sano y fui sano y se me abrieron los ojos, dice, y los oía que decían que era del diablo lo que Jesús hacía y allá, y él oía, pero decía, qué tremendo, dice que ustedes no lo conozcan, y este hombre pues, no sabía ni quién era, personalmente no lo conocía, y le decía, no quieren ustedes hacerse sus discípulos, y eso se endiablaban, hermano, por lo que les decía, porque para ellos supuestamente era una blasfemia lo que este hombre les decía. Pero mis hermanos, dice, yo no sé quién es, dice, pues lo que ahora sí sé es que veo. Ahora veo, y de ahí no lo sacaban, ¿verdad? Yo siendo ciego, ahora veo. Me encanta, mi hermano, porque a veces decimos conocer a Dios y no le conocemos. No hemos podido entender que Jesucristo fue la manifestación, mi hermano, de visible de Dios, del Dios todopoderoso, pero invisible, mis hermanos, fue Jesucristo. Y este hombre, aunque no era ni religioso y pues no entendía, no veía, mis hermanos, antes le digo que se despreciaba a esta gente porque se creía que en pecado, dijo, pues que es pecador, no lo sé, pero lo que yo sí sé, porque sean los sacerdotes, los sumos sacerdotes, que era un pecador. Jesús dice, pues si es pecador, no lo sé, pero lo único que sé, que él me dijo que viera y yo vi, y siempre me llama la atención porque qué tremendo, a veces qué ceguera tan grande. Decimos conocer a Dios y a veces el que verdaderamente tiene necesidad de Dios y empieza a oír su voz, aunque no lo conocía, él sabía que tenía un poder diferente a toda esta gente, mis hermanos, y claro, en su momento Jesucristo se le presenta y sabe, visualmente puede sacar y decir, este fue el que me sanó. Dice, hermano, pero él lo adoró, dice la palabra, lo adoró. Y eso es algo maravilloso. No vaya a ser que nosotros, creyendo, mi hermano, que sabemos mucho y todo, se nos ha olvidado que a quien se le da la gloria, a quien se le adora y a quien se le lleva todo lo que somos, mis hermanos, bueno, todo lo bueno que él ha hecho a nosotros, es a Jesucristo, porque es la manifestación visible del Dios invisible. Simple y sencillamente tenemos que entender esto. Mire. El libro de Isaías, el capítulo 9, versículo 6 nos dice, porque un niño nos es nacido, está profetizando el profeta, mi hermano, de quién venía a este mundo por medio de Dios. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, más bien dicho, dice, es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El nombre que se le daba a Jesucristo, mis hermanos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estaba profetizando Isaías de lo que venía en el futuro, mi hermano, que iban a ser Jesucristo, que cómo iba a ser su nombre, cómo lo iban a llamar, pero en él dice, se llamará su nombre.
admirable consejero, Dios fuerte. Dios fuerte, manifestación, mis hermanos, del Dios invisible, la manifestación sobre Jesucristo. Segunda de Corintios, el capítulo 4, versículo 4, nosotros nos dice: el Dios de este siglo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay gente, mi hermano, que tiene una atadura para no ver lo que es Jesucristo. Jesucristo es el único Salvador. Jesucristo nos dijo en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice: nadie va a venir al Padre si no es por Jesucristo. Nadie tiene autoridad, nadie tiene poder, mis hermanos, para que a través de él o de ella podamos ir al cielo. No, dice: Jesucristo es el único camino que podemos nosotros tomar, mis hermanos, para ir a Jesucristo. Y esto es algo que tenemos que entender nosotros, porque si no lo entendemos, vamos a perder la bendición. Mis hermanos, no es religión lo que se practica. Los que conocen a Dios, por eso se les llaman cristianos, porque son seguidores de Jesucristo. No porque tienen una religión, no, es porque tienen a Jesucristo en su vida, porque le han reconocido como Señor, como Salvador de su vida, han entregado su vida y le hemos pedido al Señor que gobierne nuestra vida, que nos dirija a hacer el bien, a hacer la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, si nosotros no entendemos esto, nosotros no vamos al cielo. No me diga usted, porque la Biblia es lo que a mí me ha enseñado, la Biblia, la palabra de Dios, que han muchos tratado de cambiarle, de quitarle. Ese es el problema de ellos. Y la Biblia habla de eso, dice: hay del que le quite y hay del que le añada. Todas las plagas, mis hermanos, vendrán sobre sus vidas, como sea, pero ¿por qué? Porque están siendo tropiezo para mucha gente. Entonces, nos está diciendo el apóstol, les dice al libro de los Corintios en su carta, es: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Dice: para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo, la imagen de Dios, mis hermanos. Cristo, la imagen de Dios. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Yo no me la he inventado, mis hermanos. Ahí está. Porque mucha gente no puede entender, no puede comprender. O sea, hasta se enojan y muchos han hasta matado cristianos, hermanos, porque están predicando. Ojalá y usted entienda que el cristiano predica a Jesucristo, porque no hay religión que nos lleve al cielo. Es Jesucristo el único camino, y cuando usted entre por Jesucristo, usted va a ir a dar al cielo. Usted viva como Él quiere que nosotros vivamos, usted va a ir a dar al cielo. Esa es la mentira que el diablo ha estado, mis hermanos, a muchos: no, es que está la religión correcta, es que está... No, Jesucristo es el camino correcto para llegar a Dios, mis hermanos, porque Él fue la imagen visible para nosotros del Dios invisible. Así es de que usted aprenda lo que la Biblia dice. ¿Qué dice? Colosenses 1:15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, mis hermanos. No hay nadie más. No hay nadie más. Jesucristo. Yo le estoy tratando de enseñar porque estamos mirando. Jesucristo, el Hijo de Dios, es mi modelo de una permanencia continua. Si yo permanezco en Cristo, así como dice Él: yo soy la vid verdadera y vosotros sois las ramas. Si yo permanezco en Jesucristo a diario, todos los días, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, permanezco haciendo lo que Él hizo. Por eso hay que conocer la Biblia, hay que leerla. ¿Qué fue lo que hizo? Él nunca anduvo de grosero, Él nunca anduvo con la lengua larga ofendiendo a toda la gente, Él nunca anduvo de chismoso, mis hermanos. Vea la Biblia, lo que dice de Él, y diga usted, a lo mejor diga: no habla todo así, pero usted vea lo que desde niño lo que se habla de Él. Entonces nosotros, si seguimos lo tenemos como modelo a Jesús, el Hijo de Dios, mis hermanos, nosotros vamos a permanecer.
humanamente podemos fallar, pero dice el apóstol Juan que tenemos a Jesucristo el justo. Podemos irle a pedir perdón y Él nos puede limpiar de todo pecado, mis hermanos. Entonces, Él es la imagen, dice, visible, dice Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación. ¿Ok? Él es el único. Entonces, vamos a ver lo que dice Hebreos 1:3. Capítulo 1, versículo 3 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Estamos hablando, mis hermanos, que el Hijo de Dios es la manifestación visible del Dios invisible. Para que usted entienda, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y de sí mismo dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es lo que la Biblia dice. Él es el Hijo de Dios, que es la manifestación visible del Dios invisible. Yo puedo confiar en Él, yo lo puedo tomar como modelo al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él permaneció en Dios, entonces Él me enseña cómo permanecer en Él y estar obedeciendo a Dios. Esta es mi bendición, esta es su bendición. Entonces nosotros, hermanos, a través de la Biblia, y créanme que podemos encontrar muchas partes de la Biblia en las cuales nosotros podamos entender todo esto. No le he dado un versículo para que usted, ay, de ahí nos basamos. No, le estoy dando lo que la Biblia dice. Por eso lo creemos. Nosotros necesitamos tener a Jesucristo, el Hijo de Dios, mis hermanos, como modelo para tener una, mi hermano, permanencia continua. No estar así, de repente soy bien cristiano, de repente casi hijo del diablo. Es continuo. Dijo, el que permanece en mí y yo en él, dice, da mucho fruto y un fruto permanente. No, así, así que no, y ahora soy cristiano, mañana no, ahora hago lo que no debo y al otro día estoy ya en el cielo porque busco a Dios. No, continuo, mis hermanos. Eso es algo, me gusta mucho porque la palabra a nosotros nos dice, mis hermanos, o somos calientes porque estamos buscando a Dios con nuestras fallas, dice, o somos fríos completamente, soy lo peor, soy lo que soy, pero dice, pero tibio, uno que dice que es cristiano y está con el pie en el mundo y el pie en la iglesia, mi hermano, dice que nos va a vomitar de su boca. Esto es grave. Que usted esté diciendo que es cristiano y vive como usted quiere, cuando Jesucristo no vivió como Él quiso, siendo el Hijo de Dios. Ya me gusta mucho porque siempre me llama la atención, mis hermanos, sí. Pero nos dice cuando nos habla del Hijo y dice, aunque era hijo, en lo que padeció, aprendió obediencia. Mire, todavía, Hijo de Dios, Él se sometió y no se encontró pecado en Él, mi hermano, ni en su boca, ni en su cuerpo, ni en nada. Si es de que nosotros somos los que vamos siguiendo a Jesucristo, debemos de vivir como Él vivió. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender? Demasiado, mis hermanos. Necesitamos tenerlo como modelo. Él es el único que nos puede ayudar a hacer el bien. Él es el único que nos puede llevar al cielo. Él es el único que nos puede santificar. Y esto es algo, mis hermanos, que a mí me gusta. Si verdaderamente Él está en nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros, nos llena, nos hace brincar, nos hace llorar, porque puede hacerlo por nuestro temperamento, esto se da, pero si hace todo eso, está santificando nuestra vida. Pero si recibimos al Espíritu Santo, según nosotros decimos, y seguimos viviendo como nos da la gana, no está recibiendo nada del Espíritu Santo. Y le voy a decir porque la Biblia dice, Jesucristo mismo lo dijo, que cuando el Espíritu Santo viniera, mis hermanos, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Si el Espíritu Santo está en mí, me va a llevar a glorificar al Hijo. ¿Cómo? Con mi vida, no viviendo en el pecado,
no batiéndome día a día como yo quiero, no, viviendo como vivió el Hijo de Dios en esta tierra, siendo el Hijo de Dios. Él fue la manifestación del Dios invisible. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer, mi hermano? Busque de Dios, llénese de Dios, apártese, aun de las amistades, apártese de la familia que en vez de ayudarle, le está estorbando, apártese y empiece a buscar a Dios y pida también para que Dios salve su familia, pero no esté haciendo, hermano, juegos que le van a costar la vida. Miren, mi hermano, si nos morimos o viene el Señor por su iglesia, va a ser levantado todo aquel que se mantuvo. Aún la Biblia lo dice, mis hermanos, ¿quién va a entrar y quién no va a entrar? La Biblia lo dice. A veces queremos vivir en un engaño, como si nosotros porque ya aceptamos a Cristo. No, hay que vivir. Dice que el apóstol Pablo a los tesalonicenses en la primera carta nos dice que vivamos, hermano, nuestra vida completa, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles delante de la presencia de Dios. Usted puede hacerlo, yo puedo hacerlo, jamás, pero Él sí puede, porque Él, el Hijo de Dios, vino para ayudarnos a vivir de una manera diferente. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote la grande bendición, Señor, que nos das de escuchar tu palabra. Señor, yo he tratado de explicar lo que tú me has dado, Señor, para dar. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trabajando en cada mente, en cada corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trabajando en cada vida, Señor. Que sea tu mano poderosa, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayudando, Señor, sosteniendo, afirmando nuestras piernas débiles, Señor, nuestros dobles ánimos muchas veces, Señor, ayudándonos a mantenernos firmes, Señor, permaneciendo en ti. Que sea tu mano poderosa, Señor, ayudándonos. Hemos entendido, Señor, que tú fuiste la manifestación visible del Dios invisible, Señor. Pedimos que nos perdones, Señor, que nos limpies, que nos laves cada día y que nos ayudes a terminar esta carrera, Señor, sirviéndote a ti, Señor, porque viene la eternidad, donde la vamos a pasar dependiendo cómo vivamos en esta vida. Si te obedecemos, hay una vida eterna de gozo, de alegría. Si te desobedecemos, hay un infierno ardiente, Señor, esperando ahí con el diablo y sus ángeles, Señor, esperando para todo aquel que no quiso obedecerte. Padre, ayúdanos, por favor, que sea tu grande amor que nos mueva a servirte, a obedecerte, Señor, y que podamos vivir como tu Hijo, Señor Jesús, vino a enseñarnos a esta tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchísimas gracias por este privilegio, mi Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.